Hola estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo video explicativo de Historia y Geografía. Hoy estaremos desarrollando el contenido que habla sobre las herencias de la Revolución Francesa. En las clases pasadas anteriormente estuvimos conociendo las causas de la Revolución Francesa, también estuvimos conociendo las etapas de la Revolución Francesa y estudiamos también sobre la era napoleónica. Y por último, para terminar con la Revolución Francesa, estaremos conociendo las herencias que dejó la Revolución Francesa. Hoy estaremos conociendo los legados más importantes e influyentes que dejó la Revolución Francesa para el mundo actual, que dejó para la historia universal. La información de este contenido se encuentra en la página 116 y en la página 117 de nuestro libro de Historia y Geografía del octavo grado. Como les dije anteriormente, hoy estaremos hablando sobre las herencias que dejó la Revolución Francesa para la historia universal, para la sociedad actual del mundo. Bien sabemos que la Revolución Francesa puso fin al absolutismo monárquico, suprimió los derechos y los privilegios feudales y creó símbolos y principios que sirvieron de inspiración a otros procesos de cambios, a otros procesos de revolución, como la independencia de las colonias americanas de España, entre las que se encontraba el Paraguay. La independencia del Paraguay ocurre el 14 y 15 de mayo de 1811, el día en que Paraguay obtuvo su libertad de la corona española. Entonces, la independencia del Paraguay tiene gran influencia con lo que ocurrió en Francia en el año 1789. A lo largo de la Revolución Francesa, las distintas asambleas legislativas que tuvo este periodo aplicaron el principio de soberanía popular, donde el sufragio universal le dio el derecho al pueblo francés de esa época hasta la actualidad, el derecho de poder elegir a sus futuros representantes, a sus futuros gobernadores. Entonces podemos entender por sufragio universal que es una democracia, es decir, que el pueblo tiene el derecho de poder votar por sus futuros presidentes. También en la soberanía popular no podemos dejar de lado la libertad de prensa, donde el pueblo puede reclamar por sus derechos y por sus libertades como ciudadanos. Entonces, uno de los legados más importantes que dejó la Revolución Francesa fue la soberanía popular. También no podemos olvidar que una de las herencias más importantes que dejó la Revolución Francesa fue la división de poderes. Como bien sabemos, la división de poderes fue una de las ideas de Montesquieu, los poderes del Estado, que está dividido en tres partes. El poder ejecutivo que ejerce el presidente y tiene como función cumplir las leyes. El poder legislativo ejerce la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y tiene como función elaborar las leyes. Y por último, el poder judicial, que lo ejerce un juez que tiene como obligación hacer cumplir las leyes.
Un sistema educativo público y laico también se estableció en la Revolución Francesa, donde la Iglesia continuó manteniendo su influencia en la educación primaria, pero el Estado implementó la educación secundaria y la universidad. La enseñanza de la escuela normal, la escuela naval y el instituto politécnico, así como la organización de los archivos, museos y bibliotecas franceses, fueron imitadas en todo el mundo. En Europa hubo tres grandes ciclos revolucionarios en los años 1820, 1830 y 1848, que se sustentaron esencialmente en dos ideologías: el liberalismo y el nacionalismo. El liberalismo de la primera mitad del siglo XIX rechazaba el absolutismo y buscaba recuperar los derechos y las libertades que había reconocido la Revolución Francesa. Entonces conocemos liberalismo como una doctrina política que se basa en la defensa de las iniciativas individuales y que busca limitar la intervención del Estado en la vida económica, social y cultural de un pueblo. El nacionalismo tuvo su origen en la expansión napoleónica, que había estimulado el sentimiento de pertenencia a una nación. Como habíamos estudiado la vez pasada, durante la Restauración, las monarquías que habían derrotado a Napoleón Bonaparte acordaron la necesidad de restaurar los principios de orden y de autoridad y recuperar la idea del poder divino de los reyes. Los intentos de los reyes por restaurar las estructuras sociales antiguas fueron inútiles. Hacia la década de 1830, la sociedad europea era bastante distinta a la del siglo XVIII. Muchos campesinos ya no dependían de los terratenientes y en las ciudades los obreros y los burgueses conformaban la mayor parte de la población. Todos estos sectores que habían obtenido algunos beneficios, como el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad ante la ley, no estaban dispuestos a ceder en sus conquistas, ni a retornar al estilo de vida del antiguo régimen. Por eso empezaron a sublevarse, ya fuera para mantener sus derechos o por ampliarlos. A estos fenómenos se le conoce como las revoluciones liberales del siglo XIX. Francia pasó a ser una monarquía constitucional en 1830 y estableció la Segunda República en 1848. Entonces podemos saber por qué ocurrieron las revoluciones liberales del siglo XIX. Es porque los sectores sociales que se habían beneficiado de los derechos otorgados por la Revolución Francesa no estaban dispuestos a volver al régimen social anterior. En las actividades estarán realizando 3 ejercicios. El número 1 dice: realiza un esquema de las herencias de la Revolución Francesa. Este ejercicio estarán haciendo en el cuaderno. El número 2 dice: realiza un cuadro comparativo diferenciando la palabra liberalismo y el nacionalismo. Este ejercicio también se hace en el cuaderno. El número 3, el último ejercicio, dice: explica brevemente por qué hubo revoluciones después de 1815. Este ejercicio se encuentra en la página 117 de nuestro libro. Ahí pueden completar este ejercicio.